¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Gloria a Dios por el día de hoy que vamos a estudiar la segunda parte del libro de Colosenses. Vamos en el capítulo 1, versículo 15. Así es que preparen sus Biblias porque vamos a aprender algo muy padre de la palabra de Dios. Y lo que nos va a enseñar el día de hoy el Espíritu Santo, o lo que la palabra de Dios vamos a leer, es una de nuestras bases cristianas más importantes, o la más importante dentro del cristianismo, que es la supremacía de Cristo. ¿Qué significa la supremacía de Cristo? Significa que Cristo está por encima de todo y Cristo es primero sobre todas las cosas, ¿ok? Pues bueno, entonces antes de empezar, ¿qué te parece si oramos? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos lleve, nos enseñe en esta bendita palabra y nos revele estas cuatro verdades en las que estamos pidiéndote semana tras semana, que conozcamos quién es Jesús, quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos en Cristo y el propósito de Dios para nuestras vidas, Señor. Porque conociendo estas verdades, sin duda estaremos con mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a recordarles rápido unas cositas muy rápidas de la carta de Colosenses. Los que no han tenido de ver la oportunidad de ver la parte uno de Colosenses, se la recomiendo. Es del capítulo uno de Colosenses, del versículo uno hasta el 14. Esa es la primera parte. Hoy la segunda parte va a ser del capítulo uno de Colosenses, versículo 13 al versículo 23. Le recuerdo rápidamente que esta carta es una carta donde que va dirigida a cristianos dentro de una iglesia que Pablo no fundó. Se cree que Pablo no fundó esta iglesia, pero se cree que Pablo tenía una relación estrecha con los líderes de esta iglesia, ¿ok? Entonces, como Epafras, que era el líder, que se cree que él era el pastor de la iglesia, ¿ok? Bueno, entonces, Pablo tenía una relación muy estrecha con estos líderes y Epafras le había comentado que en esta iglesia se habían metido dos tipos de doctrinas. Una de doctrinas, perdón. Una era la misma doctrina que venía atacando a todos los judíos que se habían convertido al cristianismo, que estaban atacando a unos judíos para volverlos a judaizar, pero había otra, digámoslo, otra doctrina que era una mezcolanza de especulaciones oriental, de filosofía, de, de rituales, de una mezcolanza de ideas y de religiones. Algo así como tomo lo mejor de esta religión, tomo lo mejor como hoy en día, tomo lo mejor del budismo, tomo lo mejor del cristianismo, tomo lo mejor de esta religión, de esto, de los ángeles, de filosofías también orientales. Tomo lo mejor también incluso de cosas, ay, se me olvidó la palabra, como brujería, magia blanca, pero no es magia blanca, etcétera, ¿verdad? De cosas astrales y hago una mezcolanza y esa es una forma, una religión. Si no creen, ¿qué creen que es la nueva era? La religión que se llama la nueva era, que incluye el yoga, que incluye ciertas cosas del cristianismo, que incluye ciertas cosas de los ángeles, que incluye eh, cuando uno dice el aura que tiene, por ejemplo, cuando uno empieza a hablar acerca de las energías, cuando uno empieza a hablar acerca de las piedras, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es anti Dios y es una religión que fue agarrando cosas de otras religiones para crear una mezcolanza. Bueno, los colosenses en esa época estaban enfrentando algo muy similar. Entonces, Pablo, para contrarrestar esto, escribe esta carta, ¿ok? En el capítulo uno, ¿qué vimos en el capítulo uno? En el capítulo uno vimos rápidamente una acción de gracias que Pablo saluda a la iglesia de Colosenses, dice que no ha cesado de orar por ellos, que cada vez que Dios ora a Dios, Pablo lo tiene en sus oraciones, que cada vez que él busca a Dios en oración, él siempre los menciona y que siempre están en su pensamiento y que él quiere que conozcan las cuatro verdades principales de quién es Cristo, quién es Dios en Cristo, la herencia que tiene el Cristo y el propósito de Dios para su vida. Eso lo puedes ver del versículo 10 en adelante, ¿ok?
Y Pablo les dice una gran verdad, digo, no necesariamente con esas palabras, ¿verdad? Pero cuando tú entiendes el capítulo 1, sobre todo el versículo 9, el versículo 14, entiendes que ahí están las cuatro verdades, ¿ok? Segundo, este, eh, Pablo les enseña y les dice que ya no estamos, ya no pertenecemos al diablo, sino que Cristo nos rescató. Y ahí es donde se queda, ¿verdad? Ahí es donde se queda el versículo 14. Ahora vamos a empezar el versículo 15 al versículo 23. ¿Qué vamos a ver del versículo 15 al 23? El del versículo 15 al 23, Pablo les quiere poner un punto bien, bien claro. ¿Cuál es ese punto? Cristo es sobre todo y Cristo es el todo. Y Cristo es primero en todo. Así básicamente. Si quiere resumir estos versículos que estos 8 o 9 versículos que vamos a leer, es la supremacía de Cristo. Cristo está por encima de todo. ¿Por qué Pablo les está hablando acerca de que Cristo está por encima de todo? Bueno, por lo mismo que le pasó a los hebreos. No, no vayan para allá, pero ustedes después, más adelantito, pueden leer el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos, el capítulo 1, específicamente del versículo 1 al versículo 14, que es el capítulo 1, ustedes pueden leer, y Hebreos habla también de que Jesús es superior a los ángeles y que Jesús está por encima de todo. Entonces, había una corriente en aquella forma que todavía existe hoy en día, pero había una corriente de pensar de que Jesús podía haber sido un ángel y que Jesús había sido alguien creado por Dios. Eso es esa es la herejía que se estaba metiendo, esa es la doctrina falsa que se estaba metiendo y que Pablo estaba contrarrestando, ¿ok? Por eso Pablo, para contrarrestar esa doctrina falsa, Pablo dice que Cristo es por encima de todo y está sobre todo, ¿ok? Entonces ya estás entendiendo por qué Pablo menciona esto. Bueno, ahorita vamos a ver que no recuerdo si en 4 o 6 versículos de estos 8 o 9 que vamos a leer, de estos 4 versículos o 4 o 5 versículos por ahí, menciona 6 veces que está por encima de todo o que es el todo Jesús. Es decir, menciona 6 veces, creo que en 4 versículos, si no me equivoco, ahorita vamos por ahí, pero bueno, en 4 versículos menciona 6 veces que Jesús está por encima de todo y es el todo. Ese énfasis tan fuerte está aclarando y dejando claro que Jesús es Dios y que Jesús está por encima de todo y que Jesús es el todo en todo. ¿Sí me estás entendiendo? Jesús no es ningún ángel. Jesús no fue creado por Dios. Jesús tampoco es, digámoslo, es el resultado de que Dios tuvo que hacer a Jesús para que fuera nuestro Salvador. Tampoco. ¿Quieres saber verdaderamente la existencia de Jesús en cuanto a su eternidad? Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Vamos a leer. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primero vamos a ver este punto. Él es la imagen. ¿Qué significa la imagen? ¿Ok? La imagen, acuérdense que la Biblia dice que nadie ha visto a Dios y que nadie puede ver a Dios. ¿Ok? Entonces, si nadie ha visto a Dios, entonces, ¿por qué Jesús es Dios? Porque Jesús es la imagen de Dios. Es decir, tenemos un Dios trino, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nadie lo puede ver y es que lo sientes, pero nadie lo puede ver. Se lo estaba explicando Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, ¿ok? Después la Biblia nos dice que nadie ha visto a Dios, ¿ok? Entonces a Dios nadie lo puede ver. Pero dentro de la Trinidad perfecta de Dios, Jesucristo es la imagen de Dios. ¿Ok? Entonces, lo que podemos ver de Dios y entender de Dios y conocer de Dios y toda la totalidad de Dios la encontramos en Jesús. Jesús es Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Ese Dios invisible que por tanta santidad habita en un lugar donde hay tanta santidad y Él está, bueno, nadie lo puede ver
y como nadie lo puede ver y él nos ama tanto que se comunica con nosotros y todo, entonces Jesús es la imagen invisible del Dios Santo. Lo primero que entiendes es que si está diciendo, Él es la imagen del Dios. Entonces, si yo te digo Jesús es la imagen del Dios invisible, te estoy diciendo, entre otras palabras, que Jesús es Dios, ¿no? Y que Jesús es igual a Dios y que lo que tú ves en Jesús, ves al Padre y lo que ves al Padre, ves a Dios. Jesucristo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre y el que ve al Padre, ve al Hijo, ¿ok? Entonces, si Jesús es la imagen de Dios, vamos a suponer este es Dios, mi mano izquierda, esta, y este es Jesús. Vamos a suponer que a Dios nadie lo ve y Él es la imagen de Dios, es lo mismo, ¿ok? Entonces, Jesús refleja todo lo que es Dios, que no podemos ver, pero lo vemos a través de Jesucristo. Segundo, dice, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué dice primogénito de toda la creación? Parece decir como que si alguien hizo Jesús o como que si Dios hizo Jesús. Bueno, esto no quiere decir verdaderamente eso. Lo que está diciendo es que Jesús, ¿se acuerdan cuando dice la Biblia que dio a su único hijo? Bueno, cuando Jesús perdón, cuando Juan menciona que es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, es exactamente igual a esto. Dice ahí, el primogénito de toda la creación. Jesús decidió salvarnos, ir a morir por nosotros. Mira, déjame decirte algo. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que se hiciera la primera creación, ¿ok? Dios ya sabía todo lo que iba a pasar y cómo iba a acontecer. Y aún así, Jesús decidió morir por ti y por mí. Aún así, a pesar de que Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar, sabía toda la perversión del hombre, sabía todo lo que el hombre se iba a pervertir, sabía todo lo que iba a pasar en la vida de cada persona y sabía que él se iba a hacer hombre y que lo iban a matar y que lo iban a torturar y que le iban a hacer muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Él, aún así, decidió someterse a Dios y decidir salvarnos. Entonces, cuando viene la realidad que Él hace la creación, la Biblia dice que todo fue creado por medio de Jesucristo. No sé si se acuerdan en Juan capítulo 1 versículo 1. Voy a leerlo rapidísimo para que se acuerden ahí un poquito. Dice Juan capítulo 1 versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo es Jesucristo. Dice, y el verbo era Dios. Este era en él. Déjenme un segundito, por favor. Bueno, buenas noches. Perdón, discúlpenme. Ya. Ok, entonces dice la Biblia que en el principio él era Dios. Versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se dan cuenta? Todo Jesús lo creó y Él lo creó y por medio de Él. ¿Ok? Bueno, volviendo entonces otra vez a Colosenses capítulo este, 1, versículo 15 dice, el primogénito de toda la creación. Entonces, cuando Jesús toma forma de humano, Él es el primogénito de Dios, es el primogénito de Dios, el único hijo de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, por eso aquí menciona primogénito de toda la creación. Muchas personas, te vuelvo a repetir, piensan que Dios creó a Jesús. No, Dios no creó a Jesús. Dios y Jesús son uno mismo. Jesús es la imagen de Dios. Pero aquí que se refiere a que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, se refiere que Él, cuando se hizo hijo, o más bien cuando se hizo humano, Él está por encima de toda la creación. ¿Ok? Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Fíjate, hablando otra vez de lo que hablamos en Juan capítulo 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesús, está hablando de Jesús, porque en Jesús fueron creadas todas las cosas. Quiero que entiendas que es la primera vez que se menciona la palabra todas, ¿ok? La vamos a ver 6 veces esa palabra todas o todo, ¿ok? ¿Qué significa eso?
preeminencia de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Es decir, Dios creó todas las cosas a través de Jesucristo. Jesucristo fue el que hizo toda la creación en conjunto con el Padre y con el Espíritu Santo, pero la responsabilidad o esa labor de crear las cosas las tenía Jesucristo. Dice, las que en él hay, perdón, las que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Hay muchas cosas invisibles que tú y yo no hemos conocido ni hemos visto, pero todo fue creado a través de Jesucristo. Inclusive Satanás y los demonios fueron creados a través de Jesucristo. Te recuerdo que Satanás fue creado como un ángel. Los demonios fueron creados como un ángel, pero después se rebelaron. Bueno, la misma creación, los humanos, en un momento cuando estábamos con Adán y Eva, éramos buenos, fuimos creados justos, fuimos creados, Dios nos creó, entonces nos hizo perfectos, pero el problema fue que cuando vino el pecado, el hombre, como tenía libre albedrío, decidió pecar contra Dios. ¿Ok? Dice ahí, fíjate, quiero que entiendas. Voy a volver otra vez al versículo 6. Porque en Él, o sea, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo, otra vez la palabra todo, fue creado por medio de Él y para Él. ¿Te das cuenta que toda la creación, todo, por eso dice tronos, dominios, principados, potestades, inclusive eso está hablando de las cosas celestiales, tanto malas como buenas, ¿ok? Te está hablando de todo aquello invisible que no conocemos que tiene poder, ¿ok? Bueno, todas esas cosas invisibles que tú y yo no conocemos, Jesús las creó por medio de Él, y fíjate lo que dice, y para Él. Toda la creación fue creada por Cristo y para Cristo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿cómo podemos decir que Jesús fue alguien creado? ¿Verdad que no? Bueno, entonces, Jesús no fue alguien creado por Dios. Jesús es la imagen invisible perdón, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y toda la parte de la creación estuvo a cargo de Jesucristo. Hay muchas cosas que tú y yo todavía no entendemos, pero ¿cómo el Padre, el Espíritu Santo, cómo trabajaron? Bueno, esas cosas Dios no nos las ha revelado y nos las va a revelar ya que estemos con Él en su presencia en el cielo. Mientras, nosotros tenemos que entender y comprender lo que la Biblia dice y entender y creer que la Biblia es verdad. Y hay muchas cosas que yo no las entiendo en mi humana forma de pensar. Pero la Biblia dice que cuando estemos en el cielo, lo entenderemos y lo veremos tal y cual como Él es e hizo todas las cosas. ¿Ok? Entonces, por fe, entendemos y creemos que Dios hizo la creación. La Biblia nos dice en Hebreos que por fe debemos creer que Dios hizo el mundo, el universo y todo lo que Él hay. Entonces, ¿qué significa fe? Creer que lo que Dios dice es verdad. Entonces, yo tengo que creer que por medio de la palabra de Dios, que Dios habló y se crearon las cosas, amén, todo fue hecho. Bueno, quiero que entiendas esta parte. Te mencioné en el versículo 16 que ahí vienen dos veces la palabra todas y todo, ¿ok? Van dos veces de seis. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Van tres veces la palabra todas o todos, ¿ok? Te está hablando, y Jesucristo es antes de todas las cosas. ¿Qué te quiere decir ahí? Ok, primero te está diciendo que Él creó todas las cosas. Segundo, te está diciendo que todo lo creado fue para Él y por Él, ¿ok? Y tercero, te está diciendo que Él es antes de todas las cosas, está por encima de todo. ¿Te estás dando cuenta que Pablo está dejando claro una cosa? La supreeminencia de Cristo está dejando muy en claro la supremacía de Cristo, perdón, la supremacia, la supremacía de Cristo. Está dejando muy en claro que Jesús es superior. No hay nada
encima de Jesús. ¿Te estás dando cuenta? Yo no entiendo cómo algunas sectas y algunas personas no dicen que Jesús es un ángel. No entiendo por qué los testigos de Jehová dicen eso. No entiendo inclusive aún muchos cristianos que conocen de la palabra y no adoran a Jesús como su Dios. Jesús es nuestro Dios. Jesús es Dios. De hecho, la Biblia nos dice que en ninguno otro nombre hay para ser salvo más que en el nombre de Jesús. La Biblia nos dice muchas veces que Jesús es Dios. Mira, te voy a dar un ejemplo donde más dice la Biblia que Jesús es Dios. En Juan dice la Biblia que el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Se acuerdan cuando iban a apedrear a Jesucristo y Jesucristo les dijo, yo soy el que soy? Bueno, esa palabra, ese nombre, yo soy, fue el mismo nombre que Dios le dijo a Moisés cuando le dijo a Moisés, es que soy tartamudo, perdón, que Dios le dijo, ve con los egipcios, con el rey de Egipto y dile que libera a mi pueblo. Y Moisés le dijo, es que soy tartamudo, yo no puedo ir. Y ya cuando se quitó las trabas, le dijo, bueno, sí voy a ir, pero ¿qué nombre les voy a dar? Y Dios les dijo, yo soy el que soy, yo soy, ¿ok? Y Jesucristo, al decirle eso a los fariseos y a los sacerdotes, cuando él dijo, yo soy, le está diciendo exactamente lo mismo. Yo soy el Dios del Antiguo Testamento, yo soy el Dios de sus padres, yo soy el mismo Dios que los sacó del desierto, ¿ok? Bueno. También está otra de las frases más célebres que Jesús es Dios, que me gusta mucho. La puedes encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 3 versículo 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Si Dios se manifestó en carne, entonces si la carne es Jesús, entonces Jesús es Dios. ¿Ok? Es una de las manifestaciones más fuertes que podemos encontrar esa, ¿ok? Bueno, perfecto. Entonces, quiero que entiendas que Pablo está dejando en claro una cosa que es bien importante. Pablo está dejando en claro que Jesús es Dios y que Jesús es sobre todas las cosas. No hay demonio, no hay diablo, no hay nada que sea superior a Jesús. Nada, porque Jesús no fue creado, Él es el creador. Ok, bueno, te dije en el versículo 16, menciona la palabra todas y todo dos veces, ¿ok? En el versículo 17 la menciona otras dos veces. Llevamos cuatro de las seis que te dije. Fíjate lo que dice. Y Él es antes, versículo 17, de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Te estás dando cuenta? Dos veces todas y todas en dos versículos, cuatro veces. Pablo está dejando algo bien claro. Fíjate la parte final del 17. Y todas las cosas en él subsisten. Todas, inclusive el mismo diablo, subsiste porque Dios quiere. Si Dios le hace así al diablo, lo desaparece en un 2 por 3. Tal vez tú me dirás, bueno, Adrián, si eso es verdad, entonces ¿por qué no lo desaparece? Porque Dios no es injusto. Te voy a explicar rápidamente esto de la creación. Cuando Dios hizo la creación, que ya sabía todo lo que iba a pasar, pero Dios no quiere robots, no quiere ni ángeles robots ni humanos robots con Él. Él quiere que estén los ángeles porque aman a Dios y Él quiere que estén los humanos porque aman a Dios. Bueno, Dios hizo primero los ángeles. Y cuando Dios hizo los ángeles, se rebelaron contra Él Satanás y algunos, muchos más, ¿ok? Muchos más, más de la mitad se rebeló, ¿ok? Bueno. Ellos se rebelaron. ¿Por qué Dios en ese momento que se rebelaron los pudo haber matado? O- ¿Verdad? Pero ¿por qué no pasó eso? Porque Dios es un Dios justo. ¿Ok? Bueno, después cuando Él hizo la humanidad, cuando Él hizo la humanidad y el hombre pecó, Dios es un Dios justo y nos pudo haber matado sí y acabado sí. Pero ¿qué pasó? Dios es un Dios justo y dijo, les voy a dar una oportunidad. Ahora, ¿por qué nuestra oportunidad ¿por qué nosotros tenemos una oportunidad de redención y los ángeles no? Te lo voy a explicar bien rápido. Los ángeles no tienen una oportunidad de redención una vez que pecaron, porque los ángeles sí conocían a Dios y sabían quién era Dios. La Biblia nos dice que
los humanos no conocíamos a Dios. ¿Sí me explico? Por eso había mucha maldad, porque se habían alejado de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces cuando nosotros pecamos, entonces Dios nos da la oportunidad de ser redimidos a través de Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno, Jesús no pudo haber sido un ángel, porque si Jesús era un ángel, hubiera muerto por los ángeles, porque era de la misma especie y hubiera redimido a los ángeles, ¿cierto? Pero Jesús se hizo hombre y redimió a los hombres, porque él mismo, Jesús, es 100% Dios y 100% hombre. ¿Me estás entendiendo? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Lo que está diciendo aquí, todo en él subsiste, mi vida, tu vida, la vida de todos los seres humanos, la vida de todos los animales, la vida de todo el planeta, la vida de toda la galaxia del universo, la vida de todo lo invisible, los demonios, ángeles y cosas, subsisten por medio de Jesús. Todo vive por medio de Jesús. Amén. Eso quiero que entiendas que Pablo está dejando bien claro. Quiero que entiendas el trasfondo. Si Pablo les está dejando bien claro a los de Colosenses que Jesús es Dios y que Él está por encima de todo y que todo por Él subsiste, ¿cuánto más temor y respeto tú y yo debemos de tener a Jesucristo? ¿Cuánto más amor y devoción debemos de tener a Cristo? ¿Y cuánto mayor honra tú y yo le tenemos que dar a Jesús? ¿Por qué? Porque todo en Él subsiste. Te estás dando cuenta de verdaderamente que Jesús es Dios. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En Corintios y en Romanos vamos a ver que Pablo habla mucho acerca de que la iglesia es el cuerpo. Bueno, aquí no está hablando acerca de que la iglesia es el cuerpo. Aquí está hablando que Él es la cabeza de ese cuerpo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? En Romanos y Corintios, Pablo se enfoca en que los creyentes debemos de tener unidad entre nosotros para formar el cuerpo de Cristo Jesús. Aquí en Colosenses y también en Filipenses, perdón, Efesios, Pablo nos enfoca en que nosotros tenemos que tener unidad, sobre todo en Colosenses, porque Filipenses sí hay una parte que es la del capítulo 3 donde se enfoca en la unidad. Pero bueno, aquí hablando de Colosenses específicamente, Pablo no está hablando de la unidad del cuerpo. Pablo está hablando que el cuerpo somos nosotros, la iglesia. ¿Quién es el cuerpo? El cuerpo son todos aquellos que hemos creído que Jesús es Dios y es el Señor de nuestras vidas y que por Él subsiste todo. Todo lo que hemos leído el 15, 16, 17 y 18, si tú lo crees, eres parte del cuerpo de Cristo Jesús y tu vida lo debe de reflejar. ¿Ok? Bueno, si yo lo reflejo, entonces soy parte del cuerpo de Cristo Jesús. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que en ese cuerpo hay una cabeza y esa cabeza es Cristo. Es decir, Jesús es el todo, no solamente de la creación, sino también de los cristianos, de su iglesia. Fíjate lo que dice el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia no es un lugar físico. La iglesia es un conjunto de personas que creemos que Jesús es el Señor y por esa creencia vivimos en fe, cambiando nuestras vidas, caminando en la santidad, santificación que su sangre nos compró y nos trasladó del reino de Satanás al reino de Cristo Jesús. ¿Estás entendiendo esa parte? Bueno, voy a volver a leer el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Te estás dando cuenta que la cabeza de la iglesia no es tu pastor, no soy yo, no es otro predicador, es Cristo al que le debes de tener respeto, amor, temor. Vamos a continuar. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí hay una pregunta que a veces me dicen, pastor, ¿por qué si aquí dice que Él es el primogénito de entre los muertos, pero la Biblia habla que otros hombres resucitaron? Inclusive Lázaro. ¿Lázaro resucitó? Bueno, sí. La Biblia habla que Lázaro resucitó y que estuvo 3 días muerto Lázaro y Lázaro estuvo bien muerto. Entonces, ¿por qué dice que Jesús es la primicia de la resurrección?
Si Lázaro resucitó y hay muchos más que resucitaron. Bueno, Lázaro resucitó y después de un cierto tiempo, aunque la Biblia no lo menciona, tuvo que morir. Todas las personas que resucitaron después tuvieron que morir. ¿Por qué? Porque eran humanos, porque todavía no habían resucitado en un cuerpo celestial. Cuando la palabra aquí no está hablando que Jesús es el primogénito de la resurrección, no está hablando de resurrección sola, de resucitar en el mismo cuerpo, sino que está hablando de resucitar en el nuevo cuerpo glorioso, aquel que no muere. ¿Me estás entendiendo? Porque muchas personas pueden leer la Biblia, pero sin un buen contexto de la Biblia, piensan que la Biblia fue creada por el hombre y que aquí hay un error y que por eso aquí hay muchos pastores que no saben explicar estos versículos y te empiezan a decir que, bueno, así como Lázaro resucitó y Lázaro pues también fue uno de los primeros y Jesús también, y te dicen y te envuelven en una cosa que no entienden. No, no está hablando de eso. Cuando habla la Biblia de resurrección, habla de resucitar en un cuerpo nuevo y glorioso. ¿Me explico? Bueno, Lázaro cuando resucitó no resucitó en un cuerpo glorioso, resucitó en su cuerpo normal y después murió, porque eso es lo que dice Hebreos. Hebreos nos dice que el hombre debe morir, todos los hombres deben de morir una vez. Pero pastor, ¿qué pasa con Elías y Enoc que no han muerto? Bueno, Elías y Enoc, la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y se lo llevó, la Biblia dice que Elías caminó, perdón, se lo llevó en un torbellino de fuego hacia el cielo. Bueno, en Apocalipsis nos dicen que los dos profetas que van a venir, que no menciona quiénes son sus nombres, que van a venir y el anticristo los va a matar. Muchas personas piensan que es Moisés y Elías, etcétera. Bueno, yo estoy convencido que es Enoc y Elías. ¿Por qué? Porque ellos como hombres están en el cielo, pero no tienen un cuerpo celestial. ¿Por qué no tienen un cuerpo celestial? Porque no han muerto. ¿Ok? Entonces, qué tiene que pasar? Tienen que bajar del cielo y después morir aquí en la tierra para que resuciten en un cuerpo celestial. Y la Biblia dice en Apocalipsis que ellos van a estar muertos por 3 días y después el Espíritu Santo los va a resucitar. ¿Me entiendes? Entonces, de esa resurrección en la que estamos hablando. Entonces, el versículo 18, cuando dice el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la primicia, está hablando de la resurrección de un cuerpo glorioso, celestial y hermoso, igual al que tiene Cristo Jesús hoy en día. ¿Ok? ¿Te acuerdas cuando Cristo Jesús estaba con sus discípulos y que les dice a través de sus discípulos, a Juan, a Pedro y no me acuerdo quién el otro, que le dice, vengan para acá, vamos acá, y empezaron acompáñenme ustedes tres, y de repente se oyó una voz del cielo, una nube, y bajaron una voz que dijo, este es mi hijo amado, al escuchar, y ahí estaba también este, Moisés, y estaba también, creo que era Elías, estaban en una nube, y cuando estaban en esa nube, este, Jesús se transfiguró y tenía otra apariencia. Bueno, esa apariencia que tenía, el Cristo resucitado que tenía antes de venir al, a la tierra. Es decir, antes de que Jesús viniera, él ya tenía su, su cuerpo glorioso. Vino a la tierra y ese cuerpo glorioso lo envolvió en el cuerpo humano. ¿Ok? Cuando él murió, ese cuerpo glorioso se transformó. ¿Ok? Es decir, perdón, el cuerpo humano se transformó en ese cuerpo glorioso. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Quiero que entiendas aquí otra vez la palabra todo. En el versículo 18 se me olvidó de mencionarte. En el versículo 16 leímos dos veces la palabra todos o todas. En el versículo 17 dos veces la palabra todas, van 4 veces. En el versículo 18 dice a la parte final para que en todo tenga la preeminencia. Ahí viene 5 veces la palabra todos, ¿ok? O todas. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. 6 veces en 4 versículos menciona esa palabra, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo está diciendo Jesús es Dios y Jesús es sobre todas las cosas y Jesús es sobre todo y no hay nada antes que Él. ¿Estás entendiendo esa parte? Bueno, versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Que toda la plenitud de Dios está en Cristo Jesús, habita en Cristo Jesús, porque Él es Dios. No te está diciendo que una parte de Dios habita
en Cristo Jesús. Te está diciendo que toda la plenitud de lo que Dios es habita en Cristo Jesús. Si toda la plenitud de Dios habita en Cristo, Cristo es la plenitud de Dios hecha carne. ¿Me estás entendiendo? O fue hecha carne. Ahorita Cristo Jesús es la plenitud de Dios en un cuerpo glorioso, que es un cuerpo que tú y yo podemos verlo. ¿Ok? Perfecto. Si lo entendiste, versículo 19, vamos a leerlo otra vez. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Quiero que entiendas que cuando Jesús caminó aquí en la tierra, caminó 100% Dios y 100% humano. Lo único que Dios dejó fuera fue su poder. Es decir, la Biblia nos dice en Filipenses, no, sí, en Filipenses, que en el capítulo 2 que Cristo se humilló y se despojó de su poder. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando leímos eso? Voy a leer el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Te dice que aquí es forma de Dios, pero él no estimó ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque tenía que caminar como humano de Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué quiere decir con lo que estamos leyendo el versículo 19? Sencillo. Jesús caminó aquí en la tierra 100% como Dios y 100% como humano. Solamente que su poder no lo quiso él utilizar. Cuando él sanaba a una persona, no era su poder el que sanaba. Hechos capítulo 10 versículos 38 nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesucristo para que éste sanara a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, ¿quién era el que sanaba? Era el Espíritu Santo a través de Jesucristo. Por eso tú y yo podemos hacer milagros en su nombre, porque tú y yo los hacemos por el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Sí me explico? Si Jesús no hubiera tenido el Espíritu Santo para hacer milagros y él hubiera hecho los milagros por ser Dios, entonces tú y yo no tenemos ninguna posibilidad de vivir la vida que Jesús vivió ni de hacer milagros. ¿Por qué? Porque él estaba utilizando su poder de Dios. Pero si él caminó en la tierra como humano y el Espíritu Santo dentro de él, y él dejó actuar el Espíritu Santo, entonces tú y yo podemos hacer milagros y vivir la vida de Cristo porque vivimos en el Espíritu. ¿Lo estás entendiendo? Bueno, este versículo 19 nos dice que toda la plenitud de Dios habitó o habita en Cristo. No está diciendo que todo lo que que todo lo que Dios es Cristo, ¿ok? Sencillo. Versículo 20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Te estás dando cuenta otra vez la palabra todas las cosas? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Quiero que entiendas aquí una cosa. Cristo es nuestra reconciliación con Dios. Por medio de su sangre tenemos paz. Sin la sangre de Cristo no hubiéramos tenido paz. Si la sangre de Cristo fuera así una sangre de un ángel, no hubiera valido nada. ¿Por qué? Porque no tiene la sangre de Dios. Por eso Cristo, su sangre, era la sangre de 100% Dios y 100% humano. Por eso la sangre de Cristo es preciosa y es hermosa. Por eso la sangre de Cristo puede cambiarnos. Mira, ve otra vez lo que dice en el versículo eh, eh, el versículo 13 y 14 de Colosenses 1, el cual nos ha librado, hablando de Jesús, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. ¿Ahora entiendes por qué la sangre de Cristo es tan preciosa? Porque es Dios. La sangre preciosa de Dios
la entregó en una cruz y era el pago que Dios dio para tú y yo tener paz con Dios. Mucha gente me pregunta, ¿y a quién le dio ese pago? ¿Se lo pagó a Satanás o se lo pagó a él mismo? Bueno, a Satanás no se lo pudo haber pagado. ¿Por qué? Porque te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Satanás no podía exigir un pago por un pecado. Sencillo, ¿ok? Bueno, entonces, si se la dio Dios, pues él mismo pudo haber dicho, no, no pases por ese camino, no mueras y no te va a pasar nada, a cabo ya me estás dando, ya me pagaste. No, la Biblia dice que el pecado tenía que ser castigado y que la única forma de perdonar el pecado es a través de la sangre de un becerro, un animal. Por eso los judíos sacrificaban cada año un animal, becerro, para el perdón de sus pecados. ¿Ok? Bueno, pero eso lo tenían que hacer año con año. ¿Por qué? Porque todos los años pecaban. Bueno, Cristo Jesús, siendo Dios, su sangre de Dios es mucho más poderosa que la de un animal, un becerro, porque es la sangre de Dios. Y esa sangre lo que hace no solamente es perdonó nuestros pecados, sino que nos compró y nos trasladó, es decir, nos quitó de las garras de Satanás. Y lo único que podía quitarnos de las garras de Satanás era el mismo pago de la sangre de Dios por los pecados que Él no cometió, sino por los pecados que tú y yo cometimos. ¿Ok? Voy a leer el versículo 20 otra vez. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Te das cuenta que en Cristo Jesús fueron reconciliadas todas las cosas? Así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su sangre. La Biblia dice en Romanos que ahora tenemos paz con Dios por medio de su sangre. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente. Fíjate lo que quiero que entiendas, otra vez lo voy a leer. Y vosotros también, que eras en otros tiempos, hablando de un tiempo pasado, eras extraños y enemigos. O sea, tú y yo éramos extraños a Dios y éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? En vuestra mente, porque nuestra mente teníamos los pensamientos del diablo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dijo a los fariseos y a los sacerdotes, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las cosas de su padre el diablo quieren hacer? El diablo ha sido un homicida, ha matado, ha violado, ha hecho muchas cosas malas, ha mentido, etcétera, etcétera. Bueno, lo que Jesús le está diciendo es, ustedes son hijos del diablo porque quieren hacer esas mismas cosas y las hacen. En nuestra mente. Satanás ataca nuestra mente con malos pensamientos todos los días. Y sin Cristo, nuestra conciencia está apagada. Entonces escuchamos todas las veces las mentiras de Satanás y tantos pensamientos malos de Satanás que acabamos haciéndolos y viviendo una vida que no agrada a Dios, de la cual nos volvemos enemigos de Dios, siguiendo y vagando en los pensamientos de nuestra mente. ¿Te das cuenta? La batalla de fe, dice la Biblia, que la batalla de la buena batalla de la fe está en la mente, en creer que lo que Dios dice es verdad. La Biblia dice que cuando alguien habla la palabra de Dios y cae en una persona, tan pronto viene el diablo y se la quita. Puede leer, creo que es Lucas capítulo 8, pueden leer Lucas después en sus casas, capítulo 8, la parábola del sembrador, versículo 4 en adelante. Se lo voy a leer el versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Te estás entendiendo? La batalla está en nuestra mente. Dios habla algo en nuestra vida, como cristianos o no cristianos. Dios siempre habla. Y en la mente viene el diablo y va a decir, ¿a poco le vas a creer a Dios? ¿A poco vas a creer a Dios que Él va a suplir tus necesidades? ¿A poco le crees a Dios que por sus llagas fuiste sanados? ¿A poco le vas a creer a Dios que ya cambiaste tu vida? ¿Sí me explico? Palabra de Dios nos enseña que somos una nueva creación en Cristo. ¿A poco le vas a creer a Dios que eres una nueva creación? Y ahí está la batalla
de la fe. Creer lo que Dios dice, pero tan pronto pone Dios, leemos la Biblia o alguien nos enseña la verdad y esa palabra está cayendo en nuestra mente, tan pronto viene el diablo y se la quiere llevar. Ahí está la batalla en nuestra mente. Versículo 21. Vosotros también, que erais en otro tiempo pasado extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué significa reconciliar? Un mediador que me reconcilió con Dios. Por eso necesitamos a Jesucristo, porque Él es un mediador, Él es el, no un mediador, perdón, Él es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente por Él podemos ser salvos. Versículo 22, en su cuerpo de carne, ¿te estás dando cuenta? En su cuerpo de carne, Pablo está diciendo que Jesús vino físicamente a la tierra, ¿ok? ¿Quién es el anticristo? El anticristo es el que niega que Jesús vino a la tierra. Entonces, todas aquellas personas que niegan que Jesús vino en un cuerpo humano son del anticristo. Déjame, mira, luego puedes leer, este, luego pueden leer, por favor, cuando tengan tiempo, lean Primera Juan, sobre todo el capítulo 2 versículo 18 en adelante. Mira, lo voy a leer tantito el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, ahí te empieza a hablar del anticristo. Y luego el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre. ¿Ok? Entonces, ustedes quiero que lean del el capítulo 2 versículo 18 al 29 de Primera de Juan y también lean el capítulo 4 versículo 1 hasta el 6. Se van a dar cuenta de que lo que habla del anticristo. ¿Ok? Entonces, eh, Pablo está dejando algo bien claro. Pablo está diciendo, Jesús vino en cuerpo, pero quiero que entiendas todos los versículos que leímos ahorita, que Jesús es Dios y que todo Él lo creó y que todo fue creado por medio de Él. Es decir, el creador del cielo, de los cielos, de la tierra, del universo y todo lo que hay, pisó la tierra. Y no solamente pisó la tierra, murió por ti y por mí y resucitó. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aquel creador, el único creador, vino y se hizo hombre. Y ese creador que lo vimos en la tierra y que muchos lo despreciaron, es Dios. Eso es lo que está diciendo. Versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. El único que podía presentarnos y reconciliarnos con Dios es Jesucristo. Y cuando tú crees en Cristo Jesús, Él nos limpia, nos hace santos y nos vuelve irreprensibles. ¿Por qué? Porque si no, no pudiéramos estar en la presencia de Dios. Versículo 23. Quiero que entiendas este versículo 23. Si en verdad permaneces fundados, ok, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Hay tres requisitos para saber que tú eres verdaderamente salvo. El primero es permanecer fundados. ¿Qué significa fundado? Tengo que tener un fundamento. Y mi fundamento es que Jesús es Dios, se hizo hombre, vivió entre nosotros, murió por mí y resucitó por mí. Eso es el primer fundamento. Si tú no tienes ese fundamento y no permaneces en esa fundación, Jesús no es tu Señor. Segundo, firmes en la fe. Firmes en la fe significa que no voy a permitir que el diablo me llene la mente con pensamientos de pecado para vivir la vida que no agrada a Dios. Al contrario, estoy firme en lo que la palabra de Dios dice y por eso vivo la vida que Dios demanda a través del Espíritu Santo. Tercero, sin moveros de la esperanza. Nadie me va a mover de la esperanza de que Cristo regresa y que Cristo viene pronto y que por eso
Yo tengo que vivir la vida que Dios demanda porque Él dio su vida por mí y yo pongo mi vida por Él porque Él me prometió vida eterna. Esa esperanza nadie te debe mover. La esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Qué significa el Evangelio? Las buenas nuevas, que Cristo murió por nosotros y resucitó y que nos dio vida eterna. El cual se, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fue hecho ministro. Quiero que entiendas algo bien rápido ya para cerrar. En estos versículos que leímos, quiero que entiendas que Pablo dejó claro una cosa, que Cristo es Dios y está por encima de todas las cosas y que todo fue creado por medio de Él. ¿Estás entendiendo quién fue el que pisó aquí en la tierra? ¿Estás entendiendo quién dio su vida por ti? ¿Estás entendiendo verdaderamente que el mismo Dios se hizo hombre, habitó en la tierra, vivió, murió y resucitó solamente por ti? El Creador que hizo todo vino a la tierra porque te amó tanto y te ama tanto que quiere que estés donde Él está. Si alguien te mueve de esa verdad, lo más probable es que creíste en vano y lo más probable es que cuando el día que mueras, no vas a ir hasta el cielo. No porque Dios no quiere, sino porque no creíste y permaneciste fundada, firme en la fe y en el fundamento que es Cristo, nuestro Señor. Amén. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, por la oportunidad que nos das de enseñar tu palabra y por la oportunidad de poder estar juntos, Padre, aprendiendo más de ti. Te doy gloria y honra porque hoy estoy conociendo más a fondo que Jesús es Dios y que el mismo Dios, creador del cielo, de la tierra, del universo, me amó tanto que se hizo hombre y dio su vida por mí. Y Él quiere que permanezca firme, fundado en su verdad y en la fe, y que nada me mueva de la esperanza de que Cristo viene pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Alma, ¿le puedes poner para, por favor?